El título es Lenguas y Profecía. Está basado en 1 de Corintios capítulo 13 y versículo 8. Recuerda, mientras leo, apagar el teléfono, ponerlo en modo silencio para que nada nos distraiga, nada nos trastorne. Y si no sabes cómo hacerlo, seguro que hay algún joven cerca tuyo que te puede ayudar para ello. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. El amor es para siempre, es el camino más excelente, es superior. También dice en 1 Corintios 13 que la fe y la esperanza, hasta ahora están la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. De hecho, en el cielo no vamos a necesitar fe, porque ya vamos a estar viéndolo todo. Ni esperanza, porque lo que esperamos ya será un hecho, ya será una realidad. Pero el amor, Dios es amor, el amor siempre será, nunca deja de ser. Ahora, hasta que llegue lo perfecto, hasta que llegue la eternidad, dice, las profecías se acabarán en ese día y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero hasta ese día necesitamos las profecías y necesitamos las lenguas, así como necesitamos, por supuesto, y sobre todo, el amor. Es muy poderoso nuestro hablar. Dios creó con la palabra. Cristo es el verbo que se hizo carne, que se hizo hombre. Y Dios nos ha enseñado que en nuestra boca hay poder para dar vida y hay poder para dar muerte. Que hay palabras que hieren, que son como golpes de espada. Que hay palabras, en cambio, que son como un fruto de vida. Que nuestra arquitectura personal y familiar tiene mucho que ver con lo que confesamos, con lo que hablamos. También nuestras palabras tienen poder. También nuestras palabras crean y destruyen. La semana pasada en diferentes reuniones hemos estado hablando en forma muy práctica, no te compliques la vida, una guía práctica para no meterte en problemas, y muchas de las cosas que nos meten en problemas están relacionadas con la lengua. Un miembro pequeño, dice, pero que puede inflamar como el fuego y destruir y traer un incendio. Un miembro pequeño, pero como el ancla que direcciona nuestra vida. Ahora, cuando le rendimos nuestra lengua al Señor, es algo maravilloso, poderoso. Cuando le decimos, Señor, te consagro mi boca, úsala para tu gloria. ¿Cuántos lo van a hacer esta mañana, verdad? Entonces, cuando esto lo hacemos, el hablar en lenguas se va a convertir en parte de nuestra vida. Y el hablar profético, el hablar inspirado, en una forma profética, ayudados por el Espíritu Santo. No voy a preguntar o a pedir que levantéis la mano, pero sí que me gustaría que reflexionaras, porque la palabra es un ánimo en este día. ¿Cuántos una vez a la semana hablamos en nuestro lenguaje espiritual? ¿Cuántos lo hacemos más de una vez? ¿Cuántos lo hacemos diariamente, todos los días? Espero que al final de este mensaje tengamos el deseo, tengamos el anhelo de hablar en nuestras lenguas espirituales todos los días. Porque en este primer mensaje de este domingo voy a concentrarme en el hablar en lenguas y en la segunda sesión en el hablar profético. En resumen, lo que te someto, te sugiero que reflexiones en ello, es que cuanto más hablo en lenguas a Dios,
por el Espíritu, más puede usar Dios mi lengua para también un hablar profético, un hablar inspirado. Hablo en lenguas a Dios y hablo inspirado a los hombres. La gente del Espíritu, los que hemos nacido de nuevo, entonces los que hemos nacido de nuevo, somos trinos, tripartitos. Tenemos un cuerpo, un alma, mente, voluntad, emociones, sentimientos, y tenemos un espíritu. Todos los hombres tienen un espíritu, pero cuando estamos separados de Dios, ese espíritu está muerto. Podemos tener vida biológica, vida mental, emocional, el aliento de la vida es de Dios, la vida nos la da Dios, pero que nos falte la vida espiritual, la vida zoe, la vida en el espíritu, en esa tercera parte y más importante, porque es la parte eterna. Nuestro espíritu es lo que va a estar en el cielo con Dios eternamente. Cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo, nuestro espíritu va a Dios que nos lo ha dado. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, Cristo es la vida y el autor de la vida, eso se le llama nacer de nuevo. Nicodemo era un religioso y le dice al Señor, Señor, pero si yo ya soy viejo, ¿cómo voy a volver a nacer? No es nacer del vientre de la madre, sino nacer del agua y del espíritu. Es nacer en el espíritu, es despertar a la fe, despertar a la vida de Dios. Cuando ahora tienes ojos para ver por la fe, oídos para oír a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo. Corazón nuevo, ya no un corazón insensible y entenebrecido, sino un corazón que ya no es de piedra, sino de carne. Bueno, evidentemente tenemos un hablar en nuestra parte del alma. Nos comunicamos y la comunicación del ser humano es excelsa entre la creación natural. La capacidad de comunicarnos es un regalo que nos ha hecho el Señor. Luego está cómo lo usas o cómo no lo usas. También mi cuerpo tiene un lenguaje, lo que llamamos el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Por eso, por ejemplo, nos arrodillamos porque comunicamos algo, danzamos porque también expresamos. En educación física, me acuerdo, por lo menos en mis tiempos, que hablaban de expresión corporal. Era lo que menos nos gustaba a los chicos. A los chicos nos gustaba jugar al fútbol, las carreras, pero cuando el profesor decía, venga ahora, expresión corporal, entonces decían las chicas, bien, bien, y los chicos decíamos, wow, ahora expresión corporal. Y entonces teníamos que hacer un poco allí de mover el esqueleto. Y te enseñaban la expresión de tu cuerpo. Tiene un lenguaje también mi cuerpo. Incluso físicamente tengo que saber leer cuando tengo fiebre, cuando me duele algo. El cuerpo se comunica conmigo, ¿verdad? Cuando de repente se me nubla la vista. Hay una expresión de mi físico, de mi cuerpo. Pero también mi espíritu tiene la capacidad de hablar. Tiene la capacidad de comunicarse en una forma angelical, comunicarse con Dios. Tiene un lenguaje. Eso es a veces difícil de comprender cuando solamente estamos limitados por la razón. ¿Qué es eso de que hay un lenguaje de mi espíritu para comunicarse con Dios? Pues sí, es otro regalo impresionante. Esta mañana, con la ayuda del Señor, me gustaría abundar en ello. Entonces, cuando tú naces de nuevo, al principio quizás no hablas espiritualmente, las lenguas espirituales. Le llama la Biblia glosa o glosolalia, hablar lenguas, glosolalia, hablar en lenguas. Quizás no hablas lenguas espirituales, pero en algún punto, igual que en lo biológico, que el niño al principio se comunica con el llanto, se comunica, en fin, con muecas y poco a poco empieza a decir palabritas. Y cuando hay un niño que se retrasa, una niña que se retrasa en el habla, le genera mucha frustración porque quiere decir algo y todavía no puede y grita y es como que se enfada, pero en algún punto, ¡pum!,
hay un clic cerebral, hay una madurez mental y emocional y comienza el niño a poderse expresar. También espiritualmente hay un momento donde nos soltamos en el espíritu. Hay afortunados que en la conversión al poco son llenos del Espíritu, son bautizados en el Espíritu y su espíritu experimenta una revolución, una aceleración, una maduración impresionante y comienzan a soltarse, a hablar con Dios en el Espíritu. Son unas lenguas angelicales que no son castellano y no las conoces, o sea, no las entiendes en tu razón, pero de repente comienzas a hablar unas palabras, unos gemidos y unas palabras que es tu espíritu comunicándose con el cielo, comunicándose con el Padre. Necesitamos la comunicación verbal, corporal, pero también necesitamos la comunicación espiritual, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del Espíritu, el hablar en lenguas y que tú lo anheles. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Hablo en lenguas a Dios, hablo inspirado a los hombres. Ahora, el Espíritu me ayuda. Diga conmigo, el Espíritu. Diga conmigo, mi amigo. El Espíritu Santo me ayuda para hablar a Dios y para hablar a los hombres. Él nos asiste en todo, nos ayuda, el Paracletos, uno enviado a nuestro lado para ayudarnos y nos ayuda en nuestra comunicación con Dios y ayuda a nuestro espíritu a comunicarse con Dios y también nos ayuda a hablar a los hombres. Vamos avanzando. ¿Cómo nos ayuda? Mira, dice en Romanos 8:26. Por cierto, abre tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, déjala por ahí abierta, capítulo 13 y 14. La bendita palabra de Dios. Pero aquí te proyecto, Primera de Corintios 13, 14, que es donde habla Pablo, enseña sobre el hablar en lenguas. Y aquí te proyecto Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí está el interceder y el orar a Dios en el Espíritu. El Espíritu nos ayuda. Es para mí muy importante en mi vida diaria y muy importante en mi intercesión, en mi ministerio, esto, porque hay veces que yo me siento bloqueado en mi mente, bloqueado en mi hablar humano, y en ese momento descubro que tengo un lenguaje espiritual en el que le digo a Dios misterios. No sé bien ni lo que le digo a Dios, pero unas pocas palabras en el espíritu a lo mejor es un océano de información que mi espíritu le está comunicando al Espíritu de Dios. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Hay una unión que va más allá de la lógica, de la razón. Es una unión espiritual con Dios. Y mi espíritu le habla a Dios. Por eso este mensaje te tiene que provocar, ¿vale? Te tiene que provocar ganas de hablar más en lengua. Y si no, todavía no hablas glosolalia, la glosa, las lenguas del espíritu, de tu espíritu, de tu vida espiritual, que eso se active, que busques que el Espíritu Santo te llene, porque Él te va a ayudar a hablar, a orar con gemidos indecibles. Mirad, hay momentos que por ejemplo, en una ocasión estaba yo por Bolivia, me quedé, fue una tormenta perfecta, se hizo de noche. Ahora, me quedé sin batería en el teléfono. Me perdí. Y me perdí por una zona peligrosa de allí, de Santa Cruz. Entonces, las calles comenzaron ya no a ser de tierra, sino a ser, o sea, no ser de asfalto, sino ser de tierra. Y comencé a ver cómo muchas de esas calles aposta, la gente que vivía en chabolas en la zona, las tenía con trancas, las tenía con maderas y con piedras para que no pudieran circular vehículos. Pero por otra parte me estaba quedando sin gasolina. Y comenzaron a salir, en Venezuela dirían malandros, gente que no tenía cara de amigos,
comenzaron a aparecer por allí y a mí me subieron los calores, esos que te suben así para arriba y para abajo. Y en ese momento, créeme, que no me dio por orar en castellano, sino que me dio por interceder con la ayuda del Espíritu Santo, porque estaba nervioso, pero comencé a interceder en el Espíritu. Oh, sondorequita, rabashariti, rabarandara, corro, bashaya, ayúdame, señorita, raquedenderebe, shanindia, coa. Una de las cosas que sucedió es que la gasolina milagrosamente no se me agotó hasta llegar a casa. Y yo sabía que era un milagro. Y lo segundo es que giré en alguna de esas calles cortadas, giré y poco a poco encontré la forma de escapar de allí. Me sentí ayudado verdaderamente por Dios. En otra ocasión, teníamos iglesia en el sur de Francia, en Beauquier, en Tarascon. Entonces fuimos a una reunión en una casa y se nos hizo de noche, se nos hizo de las 2 de la madrugada. Y desde Beauquier hasta donde nosotros nos hospedábamos, que era en Nimes, había 1 hora de trayecto en coche más o menos, pero por unos caminos, los que han estado allí saben, por unos caminos que son de campo. Cuando estamos saliendo de Beauquier, un Volkswagen era, un Audi A3 negro comienza a seguirnos. Y yo me doy cuenta que nos está siguiendo, entonces hago lo siguiente. Me desvío de la vía principal y me pongo a dar vueltas en una rotonda para que él siga, a que no sabe lo que hace él. Comienza a dar vueltas detrás de mí en la rotonda. Y ya confirmo que me está siguiendo. Digo, vámonos. Y agarro el camino para ir a Nimes, a casa donde nos hospedábamos en una pensión, en un hotelito. Entonces aparece otro Audi A3 negro, exactamente igual, que ahora se nos pone delante. Y tenía uno delante y uno detrás. Y en ese tiempo, no sé si ahora también, se habían hecho varios atracos de esta forma. Llega un momento que te paran y allí te roban, te atracan y había habido casos de estos. Sabíamos que esta gente iba por lo que iba. ¿Tú crees que empezamos allí a hacer, Señor Jesús, te pedimos, tanto Vanessa como yo, ¡pah! En el espíritu, mueve a tus ángeles a nuestro favor, a interceder en el espíritu, con la ayuda del espíritu, con gemidos indecibles. De repente, ese camino lo habíamos hecho de madrugada varias veces, nunca habíamos visto ningún vehículo. De repente, de un camino rural aparece un furgón a la derecha. De otro camino rural aparece un par de vehículos a la izquierda. Y entonces estos criminales se distanciaron de nosotros y yo aceleré para escapar. Y seguimos intercediendo porque teníamos la sensación de peligro y era del espíritu la sensación de peligro. Porque al llegar a Nimes, estaba ahí Nimes en obra y la carretera que desembocaba en Nimes, había un entramado de calles cortadas. ¿Qué vehículo crees que nos estaba esperando a la llegada a Nimes? Un Audi A3 negro. Y allí, hermano, no soy Fernando Alonso, pero te aseguro que ¡chi! ¡Marcha atrás! ¡chi! Cuando llegamos al hotel, no nos vamos a ir de aquí. Sabemos que esto es el diablo que no quiere que estemos en esta región, pero vamos a seguir haciendo tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Sentíamos la fe y el respaldo de Dios. ¿Cuántas veces el orar en lengua? Hay momentos que estoy preparando una palabra y estoy atascado. Y me levanto y comienzo a hablar en lengua. A veces hablo una lengua que yo mismo digo, qué raro suena, esto nunca lo he dicho yo en el espíritu. Es como que es creativo el espíritu. Y estoy así y ¡fa! Me viene la continuación del mensaje. ¿Te ha pasado? Me viene la aplicación de la palabra. ¿Qué quieres decir, Señor? En otras ocasiones estoy intercediendo por una familia. Yo sé que son experiencias que compartís muchos de vosotros. Estoy intercediendo por una familia y entonces yo no sé bien, me ha venido una carga. A veces escribo al hermano y digo, ¿estás bien? Tengo una carga por ti, está todo. Y me dicen, gracias, estamos pasando un momento difícil. Sé que es una carga que pone el Espíritu, pero no sé lo que les está pasando. ¿Qué hago? No me quedo limitado al castellano y a inventar nada. Comienzo a orar por ellos en el Espíritu. Y empiezo a orar por ellos en el Espíritu. Y en un momento dado, a veces Dios me habla con una imagen, me viene una imagen quizás de una oscuridad sobre ellos. O me viene una palabra, divorcio.
o me viene una palabra, desánimo, depresión. Ah, ya sé. Entonces yo digo, ya sé que está intercediendo el Espíritu en mí. Yo no sé orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y oramos según la voluntad de Dios en gemidos indecibles. Y yo interpreto, el Espíritu está intercediendo por esta familia exactamente la necesidad que tienen conforme a la voluntad del Padre. ¡Qué recurso tan maravilloso tenemos! ¿A que sí? En el hablar del Espíritu. En otras ocasiones, directamente en mi alma estoy desanimado o estoy turbado. No sé qué cantar, no sé cómo adorar, pero ahora lo vamos a leer. Que entonces dice Pablo, oraré con el entendimiento, pero oraré con el Espíritu. Cantaré con el entendimiento, pero cantaré con el Espíritu también. Y comienzo a cantar en el Espíritu, comienzo a orar en el Espíritu y por ahí se va el bloqueo o se va el cansancio, recibo energía espiritual. ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Estas cosas son extrañas? Entonces, Dios nos ayuda para hablarle a Dios y a los hombres. En Efesios 5:18, fíjate que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, a continuación, verso 19 dice, hablando. Así como el borracho, uno de los problemas que tiene es que, ¿cómo lo nota un borracho enseguida? La lengua se hace de trapo. No hila, no fluye, ¿no? Entonces, voy a beber un poco de agua, pero aunque beba agua, no sigue. Pero lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayuda a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, a edificar a otros desde nuestros corazones. ¿A que sí? Amén. Qué hermoso es esto. Gloria a Dios. Vamos avanzando hasta donde lleguemos. En Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo Jesús antes de marchar, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. A continuación van a venir cosas sobrenaturales. Y ahora dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Eso lo puedes hacer tú con tu poder? Hablarán nuevas lenguas. Fíjate, es también sobrenatural. Aquí no está hablando de que aprendas inglés. Son lenguas nuevas. Ahora voy a matizar un poco esto. 18. Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Muchos cuando nos hemos vacunado hemos aplicado este versículo. ¿Verdad? Tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Acaso yo puedo sanar a alguien poniéndole las manos? Es una señal de Dios, es una obra sobrenatural. De la misma forma, hablar en lengua. Ahora vamos a verlo. En estas nuevas lenguas hay tres cosas. Uno es hablar nuevas lenguas humanas, terrenales, con la ayuda de Dios. Esto a veces hay misioneros que aprenden un idioma en una forma sobrenatural, que ellos mismos dicen, se me dificultaba, pero el Espíritu me dio este idioma. O, ¿verdad? Lo hacen tan rápido que ellos mismos dicen, esto es imposible que yo me desenvuelva para predicar el Evangelio. Esto es una señal, esto es un respaldo de Dios para poder hacer la obra de Dios en este lugar. Qué bonito es eso. También en cuanto al idioma terrenal, los lenguajes y dialectos terrenales, hay testimonios maravillosos. Conozco un pastor amigo que estaba en una reunión, orando. Era una reunión en una iglesia muy grande. Y llegó un momento que en medio de la alabanza él comenzó a orar. Y un judío estaba de visita. Y el judío en un momento le dice,
¿tú sabes hebreo? Y le dice el otro, no. Dice, no puede ser, si has estado hablando en hebreo. Eso es sobrenatural. Porque él no había estudiado hebreo, pero el Señor le quería tocar el corazón al judío. Qué bonito es esto, ¿no? Esto es un testimonio impresionante. Mira, un misionero, esto es real. Unos misioneros en el África fueron secuestrados. Los vieron como enemigos y el jefe de la tribu dio orden de secuestrar a varios. Los compañeros de la base misionera fueron a intentar rescatarlos o implorar misericordia. Pero cuando estaban ocultos cerca, los indígenas les descubren. Vieron que sus compañeros misioneros estaban atados a palos, a postes, estaban allí atados a postes, y ellos pensaban, les pedimos ayuda, les pedimos liberarlo, esto es real. Pero cuando estaban ocultos pensando qué podían hacer, les apuntan con flecha y los descubren y sale el jefe de la tribu. Y uno de ellos, uno de los misioneros que habían ido en rescate, es lleno del Espíritu Santo y comienza a hablar lenguas. Él mismo estaba alucinando, ¿pero por qué hago yo esto? Pero de repente los nativos abren los ojos como platos y bajan las armas y se quedan atentos. Les estaba predicando el Evangelio en su idioma original, nativo. Y esa señal fue para los incrédulos para que se convirtieran a Jesucristo. Fueron liberados los misioneros y así entró el Evangelio a esa tribu. Oye, denle un aplauso al Señor. ¡Qué grande es esto! ¡Wow! Pero eso son lenguas humanas. Un hablar sobrenaturalmente lenguas humanas. O porque las aprendes con la ayuda del Espíritu o porque en un momento dado el Señor te pone a hablarlas. Pero luego dice 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto no es poesía, no es que Pablo está diciendo angélicas. No, Pablo, él mismo hablaba en lenguas y él dice, es muy importante hablar lenguas humanas o angélicas, pero si yo lo hago sin amor, ¿sabes que hasta los satanistas y gente endemoniada habla idiomas que no conocen? El Espíritu Santo sabe inglés, francés, hebreo, todos los dialectos, ¿verdad? Pero los demonios también saben idiomas. Y hay gente endemoniada que se pone a hablar en latín o que se pone a hablar en un idioma antiguo, en griego, y es espeluznante, porque el diablo imita. Una vez nos visitaba, cuando estábamos en Pacoche, nos visitaba una joven que ahora ya es cristiana, ya está libre, está convertida, pero que se ponía a danzar en una forma muy hippie. Se ponía a danzar en las reuniones y de esto que esa danza, en lugar de darte paz, se nos ponía el lomo como un serrucho, como decimos en el campo, y empezaba a hablar lengua. Y la tomamos aparte, porque el diablo, una de las cosas que quiere es llevarse el show. Siempre que hay una manifestación de un endemoniado, lo que el diablo quiere es que nos pongamos toda la iglesia a liberarlo ahí. Pero el culto es para Dios. Hay que llevárselo afuera y ahí en una habitacioncita se le libera. Nunca un hombre con una mujer o una mujer con un hombre. Siempre varios con mucho respeto y que esté un hombre, si es un hombre o es una mujer, que esté alguna mujer presente o mujeres que puedan orar por ella. ¿Verdad que sí? Orden. Y entonces la llevamos aparte. En ese tiempo, aparte era detrás de unos biombos, porque solo alquilábamos un salón, no teníamos local, detrás de unos biombos. Y le decimos, oye, pero ¿tú has aceptado a Jesucristo? Todavía no. ¿Y de dónde hablas esas lenguas? En el nombre de Jesús. Y nos comenzamos a liberar a la pobre. Y varias veces lo hizo, hasta que por fin un día aceptó a Cristo, fue libre y ya fue llena del Espíritu Santo y habla con la ayuda del Espíritu. Pero quiero decir que pueden haber lenguas angelicales, pero de ángeles caídos. Ahora, esto es una confusión común. Cuando alguien comienza a hablar en lengua, el diablo lo primero que hace es que te susurra y te dice, eso eres tú, te lo estás inventando.
Lo segundo que te dice el diablo es, ¿y si es un demonio que te está haciendo hablar? Pero querido, si tu hijo te pide pan, no le das una piedra. Y si te pide pescado, no le das un escorpión. Si nosotros le pedimos a Dios el Espíritu Santo, no nos va a dar un demonio, nos va a dar el Espíritu bueno, el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que sí? No hay que temer. Y si el diablo empieza a hablar en lenguas por primera vez, o hace tiempo que no hablaba y te suelta a hablar en lenguas y te susurra, eso eres tú, tú dile, sí, ¿qué pasa? No me importa. Hay un pastor que tenemos en Televisión Vida que se llama Andrés Speaker y que entonces su madre tenía el don de ayudarle a los adolescentes a ser llenos del Espíritu Santo y a ser bautizados. Y le decía a la madre, ¿lo habéis escuchado eso? Le decía a la madre, yo te doy una arrancadita. Yo te doy una arrancadita. ¿Tú has visto esos coches esos vehículos que hay que empujarles para que arranquen? Antes era que había que, ¿no? Había que darles un poco de cuerda para que el motor arranque. Y hay gente que está bloqueada. Y dice ella, tú repite lo que yo estoy diciendo. Yo te doy una arrancadita. Y muchos han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y comienzan a... Tú repite lo que yo estoy diciendo. Pero en un momento dado le da una arrancadita y se sueltan ellos solos y comienzan a volar. A veces si no te empujan no vuelas. ¿Es el fuego del Espíritu o habéis puesto calefacción? ¿Hace frío? Entonces yo estoy en el fuego del Espíritu. Entonces, lo que quiero decir es que así como las señales pueden ser que hablemos sobrenaturalmente lenguas terrenales, la señal puede ser que hablemos las lenguas angelicales. Que Dios nos ha dado un lenguaje corporal, humano, cerebral, terrenal, pero también nos ha dado el don de hablar con Él en el Espíritu, lenguas angelicales. Entonces, creencias limitantes. Mira, cuando yo me convertí, nosotros nos convertimos en una iglesia que era tradicional, histórica, que no era una iglesia reformada, pero que no estaba abierta ni al bautismo del Espíritu Santo, ni al hablar en lenguas, ni a los dones del Espíritu, ni a que la mujer predicara, ni que había apóstoles y profetas. Pero una iglesia con hombres de Dios, con gente que te predicaba y veías el amor de Cristo. Eran personas preciosas, pero no dejaban ciertas expresiones en la iglesia. Eso creían que no venía de Dios. Y bueno, ahora lo cuento, cómo nuestro pastor fue bautizado en el Espíritu Santo, pero una de las cosas que nosotros nos enseñaron, yo recuerdo en un discipulado que estábamos sentados en círculo y vinieron dos maestros de los Estados Unidos que ellos enseñaban la palabra que te quedabas embobado, así, de cómo enseñaban la palabra. Y que eran hombres que reflejaban realmente piedad cristiana. Pero ellos me enseñaron a mí y a los que estábamos en esa reunión, mira, al principio, en el comienzo del cristianismo, para Dios salvar a muchos y demostrar que su mensaje era correcto, era del cielo, así como Jesús hizo milagros, los apóstoles del Cordero hicieron milagros y Pablo, como un abortivo, un apóstol salvado a última hora, también hizo milagros. Pero una vez que ya el Evangelio se puso en marcha, la salvación es por la fe y los milagros cesaron, esas señales cesaron. Que ese versículo que hemos leído en Marcos, estas señales seguirán a los que creen, tenía que haber dicho Jesús, en el primer siglo. Sobre las manos, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán y echarán demonios. A mí me enseñaron que eso, y entonces fueron por los hechos de los apóstoles. Mira, Pedro, Pablo, y apóstoles, pero ya después vosotros veis que no hay muchos milagros. Y ellos tan convencidos te matan la fe. Te están enseñando y tú dices, pues así será. Y ya no tienes expectativa de milagros. Pero yo hice como los de Berea, los bereanos, les predicaban el Evangelio, pero luego ellos escudriñaban la Escritura para ver si estas cosas eran así. Cuando yo voy a la Escritura, yo digo, pero ahí tenemos a un Esteban que era diácono, que no era apóstol y que Dios lo usaba con maravillas, señales, prodigios y milagros.
Ahí tenemos a un Felipe que no era apóstol del Cordero, no era de los 12 ni era Pablo, con señales, prodigios y milagros también. Ahí tú tienes que habla en general que los que iban esparcidos, iban predicando el Evangelio y la mano del Señor estaba con ellos y que predicaban y Dios respaldaba la palabra haciendo milagros, haciendo maravillas. ¿Y cómo que Dios no sigue haciendo milagros y no sigue haciendo maravillas? Si sanó a mi madre y la liberó de demonios y rompió sus cadenas y a mí me ha sanado físicamente y a mi padre le tocó el Espíritu Santo y se cayó. Espérate un momento. ¿Y qué hacemos con este versículo de Marcos 16? Estas señales seguirán a los que creen. Entonces yo fui a donde Fernando, que era el pastor, habían 2 pastores con el que más confianza tenía, y le dije, esto han enseñado y esto es lo que yo veo en la palabra, pero nosotros ya estamos en una búsqueda de más de Dios. Pasa que a veces hay sistemas religiosos, hermano, que por su celo, es a veces un celo, y el desorden también que hay en la iglesia muchas veces abierta al Espíritu y a las manifestaciones de Dios, hay unos desórdenes. Entonces, huyendo de eso, somos como un péndulo que nos vamos al otro lado, decimos, no, tranquilito. Por ejemplo, era un momento en la iglesia que si tú levantabas las manos, tú tenías un espíritu de protagonismo. Yo no sabía nada, yo era un recién convertido, pero tenía hambre y tenía pasión y en una alabanza de repente se me iba una mano para arriba. O nos entraban ganas de bailar, pero no, ahí estaban los bancos de madera y tú tenías que estar. Pero había ya una búsqueda. Entonces, en esa búsqueda, en ese hambre de Dios, el Señor llenó a nuestro pastor Fernando con el Espíritu Santo de una manera que no se le manifestó en un principio solo con lenguas. Creo que también con lenguas espirituales. Eran lenguas espirituales. Pero se le manifestó. Sí, pero estoy intentando acordarme las lenguas. ¿Os acordáis las lenguas que había hablado Fernando? Bueno, era una cosa, como él era un trueno, él era un fuego, pues era fuego también en esa manifestación. Entonces, eso fue después, es verdad. Estaba en una reunión y fue lleno del Espíritu Santo, se cayó, tocado por el Espíritu Santo, un pastor, digamos que un corte más moderado y todo, pero ya teníamos hambre. Se cayó y comenzó a reírse. Porque era un mover de Dios que traía a Dios un gozo libertador. Pero no una risa profana, una risa irreverente, sino que era una risa libertadora. Y se levantó lleno del Espíritu Santo, como que fue libre. Y al poco, estando una madrugada, en ese mover de Dios, una noche estaba orando y Ana estaba allí porque se asustó un montón. Y hubo un relámpago, ¡boom! Un relámpago acompañado con un trueno. Y que en ese relámpago, en ese trueno, fue la arrancadita de Fernando. Fue la arrancadita para comenzar a hablar lenguas espirituales. ¡Aleluya! Y nos dijeron que esa manifestación ya no era para nosotros. ¿Te lo crees? Por ejemplo, ¿te crees esas cosas con la mejor intención, la mejor motivación? Pero entonces tú dices, qué pena que no estamos en el primer siglo, que Dios ya no puede resucitar muertos. Pues mis hermanos, mirad, aunque parezca ridículo, yo he orado por muertos para que resuciten. Y tú dirás, ¿se te ha resucitado alguno? Uno. Recuerdo en Bolivia que estábamos en el comedor de la casa, ahí estaba el muchacho muerto en el ataúd, en el féretro. Abrídmelo, le dije, y le puse la mano encima. Y yo estaba emocionado, digo, este vuelve a la vida, esto va a ser. La caña de España no, la caña de Bolivia va a ser. Pero no resucitó. Y dije, bueno. Pero a mi hija Rebeca, le vino la muerte esa del bebé. Súbita, la muerte esa del bebé fue algo diabólico, porque en un momento yo volvía del trabajo, estábamos Vanessa y yo en nuestro apartamento, recién casados. Rebeca no tenía ni un año, yo creo, entonces, 5 meses. Y sentimos que el ambiente se cargó como con algo pesado, con algo de muerte. Y estábamos sentados y de repente sentimos eso espiritualmente. Y entonces yo giro a la niña y la niña estaba totalmente inconsciente. Y la llevamos a mojarla en el agua y no reaccionaba. Y la zarandeamos y no reaccionaba. Así que la levanté al cielo después de yo no sé cuánto tiempo pasó. Para mí fue una eternidad.
Pero la levanté al cielo y dije, en el nombre de Jesús, Rebeca, vive, vive. Y de repente, comenzó a llorar. Digo, se me ha resucitado una. ¡Aleluya! Como que me está saliendo la prédica muy pentecostal, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ya Dios no hace milagros ni sana? Y entonces ya entra en una resignación. Pues claro que Dios hace maravillas. Aquí muchos hemos sido sanados, liberados. Hay grandes testimonios. Lo que pasa es que no estamos haciendo de ello un show, un espectáculo cada día, pero tenemos que dar testimonio de las cosas grandes que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad que sí? A algunos Dios los ha operado y les ha quitado tumores sin pasar por el quirófano. A otros Dios les ha empastado muelas con plata. A mí me ha sanado de la miopía. Esas gafas que llevo ahora son para ver de cerca. Eso ya es cuestión de oxidación. Y si tú crees que ya no puedes, ya no hay el don de las lenguas angelicales, te lo enseñan, lo crees, te privan de esa capacidad. Te privan de esa posibilidad de comunicarte y de usar ese recurso espiritual. Por eso dice, ahora lo vamos a leer, dice, voy a buscarlo, porque el tiempo se me ha ido ya prácticamente. Mira, 1 Corintios 14, búscalo, 18 y 19. Aquí he puesto, diferenciemos las lenguas para edificación personal. 1 Corintios 14, 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo practicaba esto. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre tenemos que estar buscando la edificación. Y estas lenguas que Pablo hablaba en su vida privada, en su oración, en su adoración, eran para edificarse. Cuando uno ora, se edifica. Vamos a leer un poquito más. Mira, en el versículo, ahora vamos a versículo 14. 1 Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No sé lo que estoy diciendo, a no ser que Dios me dé interpretación. 15. ¿Qué pues? Dice Pablo, ¿qué voy a hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, Dios mío, apagar la calefacción que voy a poner un huevo en cualquier momento, como la gallina pongo un huevo. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa, ¿dónde estoy? 16. El que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias. Claro, tú estás dando gracias, tú te estás gozando en el culto público, ¿no? Pero el otro no es edificado. Y ahora viene el 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces las lenguas para edificación personal y privada. Pero luego están las lenguas como un don congregacional. Que eso, aunque vosotros no os deis cuenta, muy a menudo pasa entre nosotros. Por ejemplo, a veces yo doy una palabra profética y esa palabra profética viene primero con un hablar en lenguas. A veces estoy orando por alguien y comienzo, hay un momento que me toma el espíritu. No sé, una lengua me viene. Y yo estoy orando por esa persona y yo no soy consciente que lo que estoy haciendo es dar un mensaje en lenguas. Pero entonces le pido a Dios, interprétame la lengua. Y de repente, así dice el Señor. Yo te entretejí en el vientre de tu madre, yo he estado contigo en los momentos más oscuros, no sé. La profecía es Dios hablando un mensaje, ¿verdad?
Pero cuando está el don de lenguas con la interpretación, equivale a la profecía. Entonces a veces hay un cántico nuevo en medio de la congregación, hay un cántico nuevo en lenguas y viene una interpretación. Cuando alguien de repente comienza a hablar lenguas fuerte, porque mirad, esto es bueno que lo sepas. 5 minutos más, dame 5 minutos. Todos los que tenemos el Espíritu Santo podemos fluir con cualquiera de los dones de 1 Corintios 12. Liberación, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de fe. Porque el Espíritu en un momento dado te da el don de fe para orar por alguien, don de milagros, don de sanidades, de echar fuera demonios. El Espíritu te da en cualquier momento el Espíritu de repente te toma y hay un mensaje en lengua que tú no quieres llamar la atención, pero te quema y ¡ay! Comienza un mensaje en lengua. Toda la congregación tiene que pedir la interpretación, el don de interpretación de lengua. Interprétanos esas lenguas, Señor, interprétanos, ¿qué quieres decir? Y a veces la misma persona u otra persona da la interpretación. Muy bonito eso. Y como antes he dicho, a veces estás intercediendo, tú solo estás intercediendo y no sabes, y el Espíritu te da la interpretación de por dónde van los tiros, de lo que no es traducción, pues no es como en inglés. Water, please. ¿Quieres agua o quieres ir al váter? Bueno, hablas en lenguas espirituales y entonces hay una interpretación. A lo mejor a veces ha pasado esto, que hay un mensaje bien cortito. Imagínate que una hermana le toma el espíritu. Y otro comienza un mensaje y dura 10 minutos y tú dices, si fueron 30 segundos. Y este mensaje, porque en 30 segundos a lo mejor has dicho todo eso. Y al revés. Alguien puede estar y estar 5 minutos y de repente el mensaje es, iglesia, arrepiéntete, quiero tu santidad, ya sabes que te amo, estoy contigo todos los días, pero apártate del pecado, chimpum. Y tú dices, no se corresponde. Porque es revelar lo que en misterios se ha dicho. Los dones hay que anhelarlos. Hay que desear los dones que edifican. Y sobre todo el amor, que es el camino más excelente. Pero algunos dicen, amor, amor, amor. Sí, pero necesitamos echar los demonios también, ¿no? Con amor, pero necesitamos la profecía, ¿o no? Y las lenguas, y necesitamos todo. Entonces está el don congregacional. Está en 1 Corintios 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ahora versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y por último, lo que antes os he dicho, el don de lenguas humanas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Entonces, mira lo que dice en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Era una de las señales del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Eso pasó en Pentecostés. Pero también pasó en Hechos 10:44 en la casa de Cornelio. Verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían? Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Ahora esto pasa en Éfeso, Hechos 19:6. Le dice Pablo a uno, ¿vosotros conocéis que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Y creían en Cristo, pero ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Les predica y dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, la llenura del Espíritu Santo inmediatamente se manifiesta en tu hablar. Hablar profético y hablar en lengua. Diga conmigo, hablar profético
y hablar en lengua. Pero con el gesto, hablar profético, no, parecemos italianos, ¿verdad? Amén. Venga, vamos a terminar con este versículo. Vamos a terminar aquí, aunque me encanta este tema, me gustaría seguir. Son para edificación, practícalas. 1 Corintios 14, 18, 19. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. 1 Corintios 14, 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Tiene sentido esto? Ahora, Juan Carlos, en el culto no se puede hablar en lengua. Yo todo el rato estoy hablando en lengua. Solamente que la abro sin molestar a nadie. Pero estoy ahí y me ayuda, me estoy en comunión con Dios. Mira, piensa esto. Cuando tú tienes expresión corporal, activas el cuerpo, ¿sí o no? A que todos vosotros por la mañana cuando os levantáis de la cama hacéis así. ¿Sí o no? ¿A que sí? ¿O no? ¿A que todos lo hacemos? Bueno, pues hay que hacerlo. Pero verdad que el cuerpo hay que activarlo. ¿Y cómo lo activa? Ejercitándolo, ¿o no? Algunos están oxidados. Algunos se ponen, le cruje todo, ¿no? El otro día Juan Pedro, estábamos ahí en Mamma Mía y me da un abrazo y me crujieron varias vértebras. Digo, uy, Juan Pedro, dice, ven aquí. Y me dio otro y me crujió. Gloria a Dios. ¿Cómo se ejercita y se activa tu mente? Hablando y escuchando. ¿Cómo ejercitas tu espíritu? ¿Cómo activas tu espíritu? Hablando en lenguas. Esa expresión te activa en el espíritu. Te edifica, te fortalece, te activa, te despierta en el espíritu. Entonces a veces estoy yo ahí, úngeme ya, dame la palabra, Señor. Ayúdame a discernir lo que está pasando en la reunión. Y mi espíritu está alerta. ¿Se entiende esto? Ahora sí que el último versículo es que me provocáis, me tiráis de la lengua. El último versículo, 1 Corintios 14, 5. Así que, ¿qué dice Pablo? Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. ¿Cuántos? Todos. Que no haya mudos. Pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Claro, porque Pablo no está hablando aquí el don privado, la edificación privada. Porque cuando tú estás en privado, y tú no estás en privado y comienzas una profecía. América, arrepiéntete, es tu tiempo, Jesús te visita. No te edificas. Tú estás en tu oración privada y te edifica más orar en lengua. Es superior eso. Pero en la edificación pública, el profetizar es mayor. Porque ¿qué es más importante? ¿Que Dios nos hable o que nosotros le hablemos? Ya se han dormido. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios me hable o que nosotros le hablemos? Que Dios me hable. Y en la profecía Dios nos habla. Y en las lenguas nosotros le hablamos a Dios. A no ser que haya interpretación. Don de lenguas con interpretación equivale a profecía. Y ahí toda la iglesia es edificada. Entonces por eso dice Pablo, yo quiero que todos hablen lenguas. Todos los que hablen en lenguas. Pero sobre todo en lo que tiene que ver con evangelizar. Ahora, en la segunda reunión voy a hablar de la profecía. En lo que tiene que ver con el culto y evangelizar y la edificación unos con otros, es superior el don de profecía que profeticéis. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos en pie. Amén. Oramos. Pon tu mano en el corazón si quieres conmigo. Padre, gracias. Muchas gracias. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Cuando tú nos hablas, nuestro espíritu se regocija, nuestro corazón arde.
Tu palabra es fuego, tu palabra es martillo. Tu palabra, Señor, es vida. Recibimos esta palabra y queremos, Señor, practicar las lenguas. Señor, que toda mi iglesia, que todos los pies del Rey y los que escuchan esta palabra, todos los días hablemos en lenguas. Y que si hay alguien que está bloqueado por la mente griega, por la mente cuadriculada, Señor, que anhele, que busque, que se sobreponga a ese obstáculo y dé libertad a la vida en el Espíritu. Señor, gracias por tu palabra sencilla y bendita. Nos quedamos con tu palabra antes que con teologías de los hombres, que nos limitan. Es más, en este tiempo necesitamos como nunca hablar en lenguas, porque hay un ambiente de confusión, hay un ambiente cargado, pero cuando hablamos en lengua hay una conexión con el cielo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Y por eso queremos practicarlo más y más. Ruego que llenes con el Espíritu Santo, bautiza con el Espíritu Santo, para que hablemos en lengua y profeticemos, como los de Éfeso. Yo ahora pongo manos sobre cada uno de mis hermanos ahora, como si pudiera ahora poner manos sobre cada uno de los que están aquí, los que están escuchando, los que están viendo. Ahora pongo manos, llénalos con el Espíritu Santo para que hablen en lenguas, para que profeticen, sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Sea yo también lleno del Espíritu Santo, porque esto no es puntual, es continuo. Seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.